Buenas noches, mi nombre es Jenny Cruz, mi compañera Dayan Cuervo. Vamos a hablarles acerca del Banco Mundial. Empezaremos con su historia. Tiene sus orígenes en 1944, cuando se inició como un organismo para hacer préstamos a países que iban enfocados al desarrollo y la reconstrucción de las ciudades afectadas durante la Segunda Guerra Mundial. El primer país en recibir apoyo fue Francia, con un préstamo que ascendió a 250 millones de dólares. En 1968, el Banco Mundial comenzó a otorgar préstamos con el fin de ayudar y satisfacer las necesidades básicas de los países en desarrollo. Debido a problemas en la administración de este capital y a las elevadas tasas de interés, se considera este periodo como el detonante de la gran deuda de los países tercermundistas. El Ecuador ingresó al Banco Mundial el 28 de diciembre de 1945. Los grupos que conforman el Banco Mundial son: primero, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Segundo, la Asociación Internacional de Fomento. Tercero, la Corporación Financiera Internacional. Cuarto, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Quinto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento fue fundado en 1944. Otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago. La Asociación Internacional de Fomento, fundada en 1960, concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos de países más pobres. La Corporación Financiera Internacional proporciona préstamos, capital y asistencia técnica para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo. El Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones fue creado en 1988 para promover la inversión extranjera directa de los países en desarrollo, apoyar el crédito económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones. El directorio ejecutivo del Banco Mundial está constituido por el presidente del grupo y 25 directores ejecutivos más. El presidente es Jim Yong Kim. El directorio lo elige por un periodo renovable de 5 años. No tiene derecho a voto, salvo por un voto decisivo en caso de una situación de equidad. Los directores ejecutivos son designados de la siguiente forma: 5 por los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. China, la Federación de Rusia y Arabia Saudita eligen su propio director ejecutivo. Analizan las propuestas de préstamo y garantías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y créditos de la Asociación Internacional de Fomento. Las propuestas de donaciones y garantías presentadas por el presidente. También deciden las políticas que sirven de orientación para las operaciones generales del banco. Los países para ingresar al fondo deben suministrar datos acerca de su economía, los que se comparan con datos de otros miembros de economía de similar tamaño. Luego se asigna una cuota equivalente a la suscripción del país a la institución y se determina su derecho a voto. Se asigna a cada país 250 votos, más un voto adicional por cada acción en la capital social de la institución. Cada miembro contribuye un 2% de su suscripción en oro o dólares americanos y 18% en su moneda local.
Los miembros pagan 20% del capital, mientras que el 80% restante permanece cobrable para ser pagado en caso de mora. Tipos de préstamo que realiza el Banco Mundial. Primero, préstamos para proyectos. Este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un proyecto en específico, como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general. Segundo, préstamos sectoriales, vía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Asociación Internacional de Fomento. Estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura. Tercero, préstamos institucionales. Estos sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones de las empresas transnacionales a los mercados y regiones. Cuarto, préstamos de ajuste estructural. Este tipo de préstamos fue creado teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa, con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la entrada de las empresas transnacionales en economías restringidas. Comportamiento del Banco Mundial en América Latina. La región de América Latina y el Caribe proporciona 20% de financiamiento que ofrece el banco y más de una tercera parte de todo el financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los países de América Latina y el Caribe han recibido más préstamos del Banco Mundial que otra área geográfica. De 1958 a 1977 corresponde al de mayor acceso de América Latina a los recursos del Banco Mundial. Durante el 2009, aproximadamente 14.000 millones de dólares a fin de reforzar las redes de protección social para los más vulnerables con experiencia técnica y financiamiento adicional. El apoyo que presta el Banco Mundial a la región al que se puede acceder está basado en 4 pilares. Primero, recuperar el crecimiento y crear empleos dignos. Generar oportunidades para todos. Tercero, fortalecer las instituciones y mejorar la gobernabilidad. Cuarto, apoyar la participación de la región en solución de temas globales. El Banco Mundial surge como consecuencia de la creación de un sistema económico que se desató a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El sistema es conocido bajo el nombre del sistema Bretton Woods. Allí surgieron una serie de instituciones, entre otras el Banco Mundial, pero también está el Fondo Monetario Internacional, y se habla del GATT no como institución inicialmente, sino como un acuerdo multilateral que vinculó a los estados en términos de comercio. El grupo del Banco Mundial, porque es importante también que la conceptualización abarque el tema de un grupo de trabajo, se va a encargar desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en adelante de temas de desarrollo. Fundamentalmente, cuando hablamos de desarrollo, es procurando que las sociedades adquieran mejores posibilidades de vida, es decir, que las necesidades básicas se satisfagan en mejor medida y que los estados con sus naciones avancen en procura de bienestar. El grupo del Banco Mundial, en esencia, procura trabajar con los estados más débiles y con las naciones menos favorecidas. Es diferente a lo que el Fondo Monetario Internacional sugiere, porque el Fondo Monetario Internacional se crea para solventar problemas, por ejemplo, de balanzas de pagos, desequilibrio en las balanzas de pagos, déficit de cuenta corriente, mientras que el Banco Mundial como grupo va a trabajar profundamente en temas de desarrollo, de consolidación de infraestructura, de avance en cobertura en la educación, entre otros aspectos, el tema de la salud, el tema de la vivienda, la educación, etc. Colombia es miembro del Grupo del Banco Mundial desde su fundación, porque Colombia es miembro del Sistema de Naciones Unidas desde que el sistema se crea en 1945, podríamos decir que por ende
Colombia y el Banco Mundial han trabajado de la mano en procura del desarrollo, a pesar de que Colombia no es una nación desarrollada, de que Colombia no es un estado fuerte políticamente hablando a nivel global y que no es industrializado. Medellín se ha beneficiado en gran medida de proyectos de cobertura y de ampliación de la misma cobertura y de impacto en la calidad de educación a través del grupo del Banco Mundial. La institución cuenta con miembros, es decir, que igual que un club, podría decirse, el grupo del Banco Mundial tiene unos asociados o miembros que son los estados. Los estados proveen unos fondos, esos fondos en gran medida se procuran para las naciones menos favorecidas, los fondos se revierten en procesos que apuntan todos al desarrollo y hay veedurías o algunos de los miembros de Naciones Unidas son garantes de que los procesos salgan a flote. En la actualidad el Grupo del Banco Mundial trabaja también de la mano con proyectos como, o más bien con instituciones que jalonan otros proyectos como son el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel del continente y otros bancos a nivel del mundo, porque de todas maneras sabemos que si bien el Grupo del Banco Mundial abarca todo un escenario de orden multilateral, hay otros bancos o otras instituciones financieras que se han dedicado a regiones específicas y van de la mano en función de proyectos que procuran desarrollo para las naciones. Efectivamente, el banco tiene una división interna, el grupo del banco tiene una división interna. Por un lado está lo que se llama el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y por otro lado está la AIF, que es la Agencia Internacional para el Fomento. El Banco Internacional de Reconstrucción lo que hace es, digamos, desglosarse también en varias líneas, procurando que haya, digamos, destinación de rubros o de capital para múltiples proyectos. Hay conexión entre el grupo del Banco Mundial y la empresa privada o la industria de los diferentes lugares a los cuales apunta, porque tanto, digamos, los dineros del banco le apuntan tanto a fortalecer proyectos de carácter público como de carácter privado, en asocio con las empresas, teniendo, eso sí, un aval gubernamental. Se destinan dineros o recursos para jalonar proyectos o procesos que tienen impacto desde el orden privado, pero que también van a beneficiar, por supuesto, el sector público. Entonces, digamos que en esencia el capital del Grupo del Banco Mundial, podría decirse, tiene una destinación mixta, tanto para lo público como lo privado, siempre y cuando haya proyectos sustentables, proyectos que puedan demostrar realmente una eficacia o eficiencia, si se quiere una efectividad en sus resultados, y que haya un aval gubernamental, porque realmente estas instituciones necesitan tener garantías para poder destinar unos recursos. Se ha cuestionado mucho el rol de la institucionalidad financiera en general. No es el Grupo del Banco Mundial, no es el Fondo Monetario Internacional, es la institucionalidad financiera en general, porque toda obedece a un modelo de orden, si se quiere, neoliberal, aunque es más bien liberal, que fue acuñado o que fue gestado por Estados Unidos una vez termina la Segunda Guerra Mundial. La vigencia o la validez del Banco Mundial no debiera cuestionarse, dado que tiene unos proyectos y unos objetivos planteados siempre en función del desarrollo. Y hay múltiples naciones que no logran desarrollo en el mundo. Se ha cuestionado, sí, duramente la vigencia del Fondo Monetario Internacional por su naturaleza y por su dinámica misma de funcionamiento, porque el Fondo Monetario Internacional no es tan, voy a emplear una palabra quizá inadecuada en el lenguaje económico, pero no es benévolo en términos de recursos. El Fondo Monetario Internacional lo que procura es que su inversión revierta, o más bien retorne con un grado de rentabilidad interesante. El Grupo del Banco Mundial no. El Grupo del Banco Mundial incluso dona dinero a naciones menos favorecidas, porque hay una clasificación también. Hay unos estados desarrollados, naciones desarrolladas, hay unos que están en vía de desarrollo, tal es el caso de Colombia, y hay otras naciones, por ejemplo, como algunas del continente africano, otras asiáticas, y en el caso puntual de América, Haití, que no logran niveles mínimos para considerársele en vía de desarrollo. A ellos los han clasificado como países menos adelantados, y ahí es donde el Grupo del Banco Mundial cobra fuerza, porque hay capital suficiente para replicar en proyectos que puedan generar beneficio a las sociedades. Diría que hoy en día es factible pensar en una reestructuración del modelo como tal, más no de la desaparición del mismo. Es decir, cuando se piensa que el Grupo del Banco Mundial se crea para el desarrollo, desde aquella época en que la guerra termina, realmente en ello ha trabajado. Lo que pasa es que tiene una burocracia pesada.
Es decir, que internamente los empleados son bastantes, son miles de empleados por todo el mundo, es una burocracia pesada que hace que los procesos no sean muy ágiles, pero que en esencia ha trabajado en función del desarrollo. Hoy día habría que pensar en una reestructuración para hacerlo más ágil, para hacerlo más dinámico y para que efectivamente le apunte a la esencia del problema, que es la falta de satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos. Pero es absolutamente vigente el Banco Mundial. El grupo del Banco Mundial es válido hoy, fue válido en el pasado y tiene una vigencia que podrá proyectarse a futuro durante, digo yo, varias décadas, siempre y cuando conserve su esencia: trabajar en procurar el desarrollo. No es muy claro, digamos, dividirlo por etapas, porque el grupo del Banco Mundial, desde que empieza a trabajar, una vez termina la guerra, pues digamos se consolida con un norte claro y unos objetivos y empieza un proceso. Sí, digamos, ha tenido afectaciones dadas las condiciones internacionales. Por ejemplo, en los años 70 sufrió el golpe que generó la crisis de la economía de libre mercado vivida en 1973 a causa de digamos, del fenómeno de los precios del petróleo, porque se quintuplican los precios y hay una afectación directa porque quienes ponen el dinero para trabajar en función del desarrollo pues lo tienen que recortar. Entonces ese, por ejemplo, es un punto coyuntural de la dinámica del banco. En los años 80, digamos, viene reactivándose, pero viene también otro problema fuerte, que es la crisis de la deuda en América Latina y en Asia, o más bien en general en los estados que en su momento se llamaron tercermundistas. Hoy no existe el tercer mundo, hoy la dinámica es diferente. Sin embargo, el banco estuvo ahí y siente las afectaciones de esas coyunturas, pero no lo golpean tan fuerte como para pensar en algún momento que el banco va a desaparecer. El grupo del Banco Mundial pervive a estas crisis, entra a los 90 medianamente, digamos, estable en su posición y hoy se enfrenta, por supuesto, a los cuestionamientos que surgen frente a la institucionalidad financiera del orden global, en la medida en que pareciera que el desarrollo está más lejos que antes. Pero no es porque el banco haga o deje de hacer, es por la misma dinámica del modelo económico en el que nos trazamos o en el que nos montamos en los años 90, creyendo que era una verdad absoluta, y hoy sabemos que no lo fue. Hoy le toca replantear varios esquemas. Es muy particular porque incluso personas que han trabajado dentro del banco hoy lo critican, pero no por la naturaleza del banco, sino por la gente que ha trabajado en el banco y los intereses casi que personales, por no decirlo así, mejor individuales, que hicieron que el banco no tuviera éxito. Uno de ellos es Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía además, que fue cabeza del grupo del Banco Mundial, que escribió luego El malestar de la globalización para criticar el fenómeno y para decir que lo que el grupo del Banco Mundial, pero más el Fondo Monetario Internacional, le recetó a algunas economías era lo que no debían hacer. Entonces, hay múltiples discusiones frente a la temática. Sin embargo, sin actuar como un defensor del grupo del Banco Mundial, sí diría que es una institución que debe previvir porque tiene un objetivo claro y es sacar a los pueblos del retraso. El Banco Mundial otorga préstamos a los gobiernos de los países en desarrollo, como para financiar la investigación y fomentar el crecimiento económico de proyectos de infraestructura, como carreteras, colegios, clínicas y redes de irrigación, y actividades como la formación de los profesores y los programas de mejoras de la alimentación para niños y mujeres embarazadas. El Banco Mundial es uno de los organismos especializados en las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo. El propósito es otorgar préstamos a bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos. Su misión es mejorar la calidad de vida e incrementar la prosperidad de las personas de todo el mundo, sobre todo de los más pobres. Tengo entendido que es el encargado de dar dineros a todos los bancos en el mundo. Creo que es la entidad que aporta a los distintos países dineros. El Banco Mundial, como su nombre lo indica, es prácticamente el que regula todo el dinero de algunos países que pertenecen a la alianza, asociados a esta política monetaria
De acuerdo a eso, ellos, o sea, de ahí pueden solicitar préstamos según conveniencia del mismo pueblo o país que participa. Los países que actualmente no están asociados al Banco Mundial, pues de alguna u otra forma pueden adquirir, como dijera, algún tipo de alianza o de poder insertar a esta política monetaria. Normalmente lo que hace el Banco Mundial es regular casi todo el dinero de los países aliados, en gran parte de los países que pertenecen al mundo occidental. Actualmente se encuentra en Nueva York, que es nombrada la capital del mundo. De ahí es donde se sacan los préstamos. Desafortunadamente en gran parte son destinados para la guerra, en muchos de los casos también son destinados para generar algún tipo de ayuda por parte de algunos países que la requieran en cuanto a la hambruna o alguna actividad económica por la cual pueden estar pasando. Y pues de tal modo el Banco Mundial es el que regula prácticamente el dinero de todo el dinero que circula. También es el que permite de pronto que no haya en algunos tipos de países se incremente la inflación o de igual manera se baje, porque debe haber un tipo de equilibrio monetario en toda la moneda. Normalmente, como podemos ver, las bolsas de valores también tienen mucho que ver, por lo que de acuerdo a ello se puede como medir el tipo de alto o bajo nivel de cada una de las monedas. Como pueden ver, la moneda que más prima en el mundo es el dólar. De acuerdo a eso, pues obviamente ahí también se regula mucho el cambio de la moneda, en cuanto de pronto si se requiere cambiar de un peso a un dólar. Entonces, en conclusión, el Banco Mundial regula todas las monedas de los países que pertenecen a este tipo de política monetaria. La verdad desconozco cuáles son los organismos del Banco Mundial. ¿Conoce ninguno? No conozco ninguno. Uy, no, ahí sí me ponchó. No, la verdad desconozco pues cómo serán los créditos o los manejos en el Banco Mundial. Sí, ya que es una de las entidades que les presta a los países subdesarrollados para que ellos tengan más facilidad de pago. Es que normalmente el Banco Mundial, créame que no le va a generar créditos a los países paupernos. En este caso, como pueden ver, tenemos un mundo totalmente dividido, donde hay unos países que son de régimen socialista y comunista, donde finalmente ellos lo que menos van a querer es algún tipo de interés capitalista por parte de algún tipo de banco que maneje a su antojo su tipo financiero, su moneda y la economía del país como tal. Las personas que están están asociadas al Banco Mundial obviamente saben muy de acuerdo a qué tipo de tasas, intereses, igual manera y créditos podrá adquirir en el momento que tiene algún tipo de relación con el Banco Mundial. Pero los países como Venezuela, como Bolivia, latinoamericanos en gran parte, créeme que no van a querer en cierto modo lo digo porque pues sí lo quieren, pero no en gran escala como lo ha tenido nuestro país, Colombia, que como podemos ver actualmente tenemos una deuda mal llamada deuda externa, porque finalmente la deuda la tenemos por decirlo con Estados Unidos, pero involucra mucho el Banco Mundial, que finalmente es el que recibe todo ese dinero que finalmente nosotros producimos, si es que no esté mal informado. Pero creería que en cierto modo hay países que no quieren ser partícipes y no van a participar porque obviamente son de un régimen o son un tipo de pueblos, o sea, totalmente contrarios a un tipo de modo económico capitalista, por decirlo ahí, que es el que finalmente tiene influenciado gran parte de nuestro mundo. Entonces esos tipos de países muy seguramente no van a querer ser partícipes y no van a ser partícipes nunca. A través de la historia eso se ha confirmado y finalmente se ha evidenciado que efectivamente eso va a ser así. Tengo entendido que sí hace sus aportes, no sé si se están cumpliendo, ya tendría que conocer un poco más de esto porque sé que ellos aportan a cada calamidad en diferentes países,
un porcentaje de dinero para apoyo, pero no sabría si se están cumpliendo. Sí, creo que sí. En cierto modo, lo que creo yo en parte es lo que hace es adquirir una deuda en caso tal de que el país de pronto presente algún tipo de situación económica nefasta. ¿Qué hace en estos casos? El Banco Mundial, sí, claro, obtiene por parte de algunos países un crédito, pero como su nombre lo indica, es un banco, no es una casa de ayuda ni organización ONG gubernamental, que finalmente ellos van a querer ser partícipe, van a querer algún tipo o sea, como de interés, por decirlo, como lo que vimos nosotros acá los colombianos. Obviamente nadie va a prestar plata para no ganar nada. Entonces, en cierto modo, ellos lo que hacen es prestarle al tipo de país. Lo que sí normalmente hacen es, en conjunto con la ONU, obviamente, de bajar unas tasas de intereses muy bajitas, que finalmente el país pueda o salir de como esa situación económica, esa catástrofe, y finalmente suplir su necesidad en su momento. Pero hay que entender que finalmente el país o el pueblo que lo requiera debe finalmente devolver ese dinero. Como su nombre lo indica, es un banco, y finalmente lo que quiere es algún tipo de ganancia en el momento de adquirir algún tipo de crédito.